Vamos a empezar a escuchar a Rey sobre su experiencia. Voy a hacer una pequeña presentación de su perfil. Dirige el programa de desarme de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, WILPF, y forma parte de los grupos directivos de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, ICAN, la campaña para detener los robots asesinos y la Red Internacional de Armas Explosivas. Su libro, Banning the Bomb, Smashing the Patriarchy, ofrece un relato de primera mano sobre el trabajo de activistas y diplomáticos para prohibir las armas nucleares y desafiar la ortodoxia nuclear. Durante la conferencia de la IRG, en este momento, aquí y ahora, nos hablará sobre la Organización Transnacional para el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que combina el activismo de base con la diplomacia global de la ONU. Entonces, Rey, te escuchamos. Muchas gracias una vez más por invitarme a hablar y formar parte de esta conferencia. Tengo muchas ganas de escuchar a todo el mundo hoy. Voy a hablar un poquito sobre mi trabajo en ICANN, el trabajo que hicimos junto con los gobiernos para conseguir este tratado para la prohibición de las armas nucleares en 2017. Así muy brevemente, para la gente que no conozca mucho este proceso, lo que hicimos es trabajar gracias a toda la organización y el trabajo que empezó hace años ya, pero el proceso para este tratado específico tuvo lugar hace unos 7 años y el objetivo específico era cambiar el derecho internacional sobre las armas nucleares y llegar a un acuerdo para la prohibición del armamento nuclear. Y para hacer eso, aunque algunos estados, los que tienen armas nucleares, se negaron, obviamente, llevamos años intentando pedir a los estados que negocien entre ellos y que acaben con sus arsenales, pero esto no es posible. La violación del derecho internacional en este caso quiere decir que llevamos muchos años sin prosperar y entonces estamos buscando en acuerdos e intentar también sensibilizar a la gente sobre el armamento nuclear. Y entonces lo que hicimos fue combinar activismo de base. Tuvimos 2 enfoques diferentes. Uno de ellos fue el trabajo de diplomacia internacional y el otro fue la construcción del activismo de base. Los dos juntos se combinaron y hicieron posible el tratado. Nos organizamos con los diplomáticos y diplomáticas. Sí que es verdad que se habla mucho de la construcción de capacidades y lo que hicimos no solo fue que los diplomáticos, las funcionarias que se enterasen bien de lo que estaba ocurriendo y tuviesen ganas de tomar acción y de tomar medidas para que se pudiese realizar este tratado. Y para ello lo que hicimos fue organizar una serie de reuniones transregionales con diferentes países en todo el mundo, junto con activistas de ICANN y con personas, por ejemplo, de la Cruz Roja y otras instituciones universitarias, por ejemplo. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué clase de tratado podríamos redactar para conseguir lo que queríamos, a pesar de todos los retos que sabíamos que estaban ahí enfrente? Así que creamos una serie de grupos pequeños, hicimos brainstorming, tormenta de ideas para ver qué podíamos hacer. Y al mismo tiempo también organizamos talleres regionales organizados por activistas en todo el mundo, diferentes regiones del mundo, para sensibilizar sobre el impacto humanitario del armamento nuclear en todo el mundo. Y
así establecimos un grupo de funcionarios y funcionarias internacionales que quisieran trabajar con nosotros para construir solidaridad en las diferentes regiones y así se apoyasen unas regiones a otras. Y luego a nivel internacional, 3 gobiernos, el de Noruega, el de Austria y el de México, organizaron reuniones internacionales sobre el tema y movilizaron a personas de todo el mundo y emitieron declaraciones sobre las consecuencias humanitarias del armamento nuclear, de las armas nucleares, para asegurarse de que y explicar bien que no son necesarias y que no tendrían que volver a utilizarse nunca más en la vida. Y así lo que queríamos era que cada año hubiese más estados signatarios de esto. Así que mucho trabajo al mismo tiempo, más conocimiento, más sensibilización, más redes de contactos para apoyar esta iniciativa. Y por supuesto, teníamos que tener no solo a los oficiales internacionales con nosotros, sino a personas de más alto nivel de diferentes estados, y por eso tardamos muchos años. Es muy difícil negociar con los diferentes estados y prepararlos para este trabajo. Bueno, mientras ocurría todo esto con los gobiernos, al mismo tiempo también estábamos de alguna manera activando a una nueva generación de activistas en esta materia. Y esto ya fue pues activistas más a nivel local, más a nivel regional, que hacían este trabajo con los estados y al mismo tiempo también campañas nacionales en las que implicaban a grupos locales y trabajaban con otras iniciativas y otras campañas para que se convirtiese más, digamos, en una iniciativa de solidaridad, que no pasan. Era importante que conectásemos con otros movimientos y que pudiésemos compartir conocimientos y estrategias con otros grupos de diferentes puntos del planeta. Así pudieron personas que venían de otras campañas y de otros grupos aportar ideas, pues personas que venían de ICANN, que habían trabajado a nivel local, que habían trabajado en tratados contra las minas antipersonas, por ejemplo, o que habían trabajado en temas relacionados con el medio ambiente. También teníamos una perspectiva no racista y feminista. También pudimos tener personas de estos grupos y todo esto nos trajo más ideas, más estrategias. Eso fue el trabajo que se hizo en los grupos de base. Y ahí, a partir de lo local, esas personas fueron a las conferencias internacionales y se implicaron y empezaron a hablar con los diplomáticos y diplomáticas, y a partir de ahí empezó todo. Bueno, fue difícil porque se necesita dinero. Tuvimos la suerte porque tenías financiación suficiente para ir a Ginebra, a la ONU, y fue un aspecto muy importante de nuestro trabajo. Y fue gracias a esto también que conseguimos el tratado. Por supuesto, durante mucho tiempo nos dijeron: nunca vais a conseguir este tratado. Si conseguís un tratado, nunca se aplicará. Todo esto lo hemos escuchado miles de veces y el tratado se adoptó en julio en 2017 y empezó a funcionar a partir de 2021. Cada vez hay más estados signatarios. La primera reunión va a tener lugar en marzo en Viena. Espero que podamos hacer el trabajo que queremos, y seguimos trabajando con otros estados para que empiecen a formar parte del tratado, pero también lo que queremos es sensibilizar a todo el mundo en todas las partes del mundo sobre este tema. Tenemos algo que se llama la plática parlamentaria
ICANN, y estamos invitando a personas a que nos den su apoyo para el tratado. Tenemos ahora miles de personas que vienen de parlamentos y de congresos que están firmando y que están diciendo que están de acuerdo. También tenemos partidos en la oposición, lo cual es importante porque después de elecciones pueden cambiar las cosas en un Senado o en un Congreso. También estamos trabajando a nivel de ciudades. Tenemos una apelación. Bueno, les voy a poner en el chat una vez que termine de hablar todos los enlaces para que puedan encontrar toda la información. Las ciudades están trabajando en legislación para apoyar el tratado. A veces se hace de diferentes maneras y este trabajo está siendo difícil a veces porque a nivel de las ciudades no siempre es fácil conseguir el apoyo, y es muy importante también sensibilizar a la gente para que haya también debates en los congresos nacionales sobre el tema y sensibilizar a las personas. Otra iniciativa muy importante en la que estamos trabajando es nuestro proyecto en el que lo que queremos es que haya bancos o instituciones financieras que retiren dinero que tienen en empresas de armamento nuclear y que se prohíba la inversión en armamento nuclear en el futuro. Lo que es interesante de este trabajo es que empezamos a hacer este trabajo antes de tener el tratado, pero nos encontramos con bastante resistencia por parte de las instituciones financieras, quizás bancos que ya tenían políticas sobre, por ejemplo, contra las minas. Nos decían, bueno, esas armas son ilegales y, por supuesto, no hace falta hacer nada. Y una vez que conseguimos el tratado, volvimos a hablar con estos bancos y estas instituciones financieras que ahora sí están de acuerdo con nosotros. Y algunos países donde todavía no se ha aprobado el tratado, ocurre esto, que aunque aunque los gobiernos nos apoyen o no nos apoyen, siga habiendo organizaciones financieras que están apoyando el armamento nuclear, con lo cual es muy importante seguir haciendo este trabajo. También tenemos otra iniciativa que está estudiando más en Estados Unidos ahora mismo, pero que se puede hacer en otros países también, que está estudiando las conexiones entre, por ejemplo, como hay contratos con laboratorios de armamento nuclear, por ejemplo, o la producción de armas. Y por último, la última cosa de la que me gustaría hablar es estamos trabajando en muchos países para que los países se desarmen, pero también vemos que la presión tiene que venir de los estados que apoyan el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos tenga armamento nuclear como parte de la OTAN. Entonces, de ahí tiene que venir la presión y es muy importante que todos esos estados apoyen nuestro tratado, y vemos que se están tomando medidas, estamos utilizando la estigmatización del tratado y estamos presionando a los aliados de la OTAN que no han firmado el tratado. Entonces, la idea es, ¿estás en contra o a favor del armamento nuclear? No puedes estar a favor y en contra a la vez. Entonces, de alguna manera, tenemos que meter esa presión para que se decidan. Así que, como digo, se está trabajando mucho en países en Europa
en embajadas o en estados como Australia, por ejemplo, donde se hizo una campaña de sensibilización viajando en bici de una ciudad hasta Canberra, de Sydney a Canberra. Así que se está haciendo mucho trabajo para que sensibilice a las personas en todo el mundo. Eso es un poquito lo que estamos haciendo. Espero que eso sea interesante para otros y otras que estén trabajando en el tema, y estoy abierta a responder a preguntas de cualquiera.